Desde Cartagena, esto es Red Más Noticias, emisión central. Hola, muy buenas noches. Los saludamos desde Cartagena con la noticia, la más importante del día. Tiene que ver otra vez con la reforma a la salud, porque por cuenta de lo que dijo el ministro de Salud, exigiéndole el apoyo al Partido Verde a la reforma y diciéndoles que si querían seguir siendo parte de la coalición de gobierno tenían que apoyar la reforma a la salud, esa frasecita le pasó cuenta de cobro y hoy otra vez no hubo quórum para hablar de la reforma a la salud. Se levantó la sesión y esta vez no aprobaron ningún artículo. El ministro del Interior trató de enmendar la situación diciendo que su colega de gabinete no debía haber dicho lo que dijo. El hecho es que no hubo quórum y la reforma sigue empantanada. Una puya del ministro de Salud a la Alianza Verde se convirtió en la nueva piedra en el camino para la reforma a la salud. Que uno tiene que asumir la posición de clara, o está en oposición al gobierno o está con el gobierno. Ese es un mensaje, Ese es un mensaje muy serio. Eso es un mensaje a la Alianza Verde para... No, eso es una alianza a todas las personas que verdaderamente digan y quieran estar con el gobierno. Y nosotros estamos prestos, pero es que uno no puede tener, como sucede con algunas personas, representación en el gobierno. Representación importante en Bogotá a través del SENA, importante a través de institutos como el ICETEX, y hacer oposición. El reclamo puso rojos a los verdes, quienes le dijeron al ministro que sus puestos no eran moneda de cambio por votos en el Congreso. Sí, de hecho hemos llamado a una reflexión a los compañeros que hoy hacen parte del gobierno nacional, porque la participación de ellos al interior del gobierno no puede condicionar de ninguna manera nuestros votos al interior del Congreso de la República. La indignación fue tal que algunos han propuesto que el partido se declare en independencia. El Partido Verde está en una profunda crisis que se traduce en dos cosas. Por un lado, las voces que piden independencia del gobierno, hace unos 6 meses era el 20%. Hoy podemos estar entre el 40 y el 50%. Entonces, cada vez esas voces han incrementado más. Incluso desde la misma bancada solicitaron investigar si hay mermelada de por medio en el trámite de la reforma. Bueno, le estoy haciendo una solicitud hoy a la Procuraduría, acabo de interponer esta queja, para que abra una indagación preliminar lo más pronto que se pueda al ministro de Salud, al doctor Guillermo, por esas declaraciones que él hizo, en donde habla de que algunos congresistas están recibiendo representación, abramos paréntesis, puestos, podríamos esto verlo como mermelada, y que a cambio de esto ellos no deben estar en oposición, sino que tienen que votar a favor del gobierno. Vestido de bombero, el ministro del Interior llegó al Congreso a apagar el incendio. No salió bien la declaración de anoche. No es la posición del gobierno nacional. Y este ministro, a nombre del gobierno, quiere decir a Colombia y a ustedes, señores representantes, que la relación con el Congreso, particularmente con el Partido Verde, nunca ha sido una relación transaccional. No obstante, las llamas siguieron. La bancada de la Alianza Verde fue recusada por lo que dijo el ministro de Salud y tuvieron que salirse del recinto. Ya sin el Centro Democrático y Cambio Radical, los platos se enfriaron en la mesa y la reforma a la salud se quedó sin quórum. Y evidentemente el debate que se planteó con los compañeros del Partido Verde pues nos pasó factura. Nosotros somos respetuosos, ni más faltaba, de las decisiones de la Cámara, y el lunes insistiremos, esperemos que se calmen un poco las aguas porque evidentemente hoy están bastante bravas. El mensaje que dio el ministro Jaramillo ayer no fue el más afortunado y creo que eso enrareció la discusión de hoy, hay que decirlo con claridad, pero estamos citados para el próximo lunes y va a continuar el debate. La Alianza Verde citó una reunión urgente de bancada el lunes en la tarde antes de reiniciarse el debate de la reforma. Y para terminar de rematar, si querían que las aguas se calmaran, pues yo no sé, juzguen ustedes. Les vamos a mostrar el siguiente trino que sacó el presidente de la República hace unos momentos, el presidente Petro, que dice: un partido de gobierno cogobierna, punto. Un partido de oposición hace oposición. Se lo voy a repetir, Paula, Mauricio. Un partido de gobierno cogobierna, punto. Un partido de oposición hace oposición. Así las cosas. Creo que la reforma termina de empantanarse un poquito más, ¿o no, Paula, Mauricio? Porque
prácticamente el presidente salió a respaldar lo que dijo su ministro de Salud, que hizo que el Partido Verde pues prácticamente se fuera de la coalición de gobierno y ahora ya no tienen cómo hacer quórum. Pues en Pantana, sin duda, Giovanni, con las buenas noches, porque además si usted ve los tiempos que le quedan al Congreso para discutir la reforma, la cosa como que no va a dar. Pero yo sí me declaro muy confundida en toda esta situación, porque uno dice, bueno, el ministro de Salud se le chispoteó o fue, no sé, como una avalancha de sinceridad excesiva acerca de cómo funciona la política, porque para nadie es un secreto que funciona así. Si se le chispoteó o no se le chispoteó, ¿qué futuro le espera? ¿Debe irse del cargo o no? Pero me confunde mucho más ese trino que usted acaba de leer, pues porque lo que uno interpreta es un respaldo del presidente a su ministro de Salud, pese a las consecuencias que eso tuvo en las últimas horas en el Congreso, Mauricio. Lo que pasa es que los verdes están divididos desde hace mucho rato y cada vez más en dos facciones distintas. Unos son los verdes, por ejemplo, de Inti Asprilla, que son bastante gobiernistas, tienen sus razones para hacerlo, es una posición respetable, es una posición argumentada, pero otros son los verdes que son de la vertiente que uno podría decir de Claudia López, de Angélica Lozano, aunque Claudia López no está haciendo política supuestamente, aunque haya opinado de toda la agenda nacional en los últimos 3 meses, no hace política pues porque no puede hacer política en este momento, no porque no lo quiera, pero aparte de eso, claramente representadas esa tendencia verde en el Congreso por Catherine Miranda y Katy Jubinao, que no pueden ser más críticas de la reforma a la salud y de la manera como el gobierno ha estado manejando, impulsando las reformas, que lo que han sido en las últimas semanas. La Alianza Verde desde hace rato viene, o el Partido Verde, viene fracturado, y esa fractura pues está haciendo crisis en este momento. Punto número 1, esto no es nuevo, que de pronto se despistó la Alianza Verde y se salió el rebaño de donde los estaba llevando el pastor. Punto número 1. Punto número 2, aquí hay dos discusiones distintas. Una tiene que ver con las cosas que dice el ministro acerca de dar prebendas para comprar votos, o para garantizar votos, o para garantizar que están con el gobierno, y otra es la interpretación que hace el presidente Gustavo Petro de lo que es un partido de gobierno y un partido de oposición. Ojo que cuando alguien de la estatura en el Ejecutivo, como el ministro de la Salud, dice: ¿qué hacen votando de esa manera? ¿Qué hacen oponiéndose al gobierno si tienen cargos dentro del gobierno? Está describiendo lo que algunos abogados calificarían de cohecho. Cohecho es un tipo legal en el cual se le dan prebendas a un funcionario público para que haga cierto tipo de cosas. Y evidentemente un cohecho constituye un acto que está al margen de la ley. ¿Qué tal funcionarios públicos a los que se les da cositas de esto, del otro, para que actúen de cierta manera? Bueno, pues eso es lo que en últimas podría estar describiendo el ministro de Salud diciendo: ¿cómo así que tienen el SENA, tienen no sé qué, si sé cuánto, y no votan de esa manera y no apoyan al gobierno? Ajá, entonces se les da el SENA, se les da la otra, se les da la subdirección de qué sé yo, para que actúen de cierta manera, bastante cercano al cohecho. Otra discusión es la discusión política, que es la que tiene el presidente Petro, y es decir, pues si son partido de gobierno, apoyen al gobierno, y si no son partido de gobierno, no son del gobierno, sino que son de oposición. Acuérdense ustedes que hay una tercera posibilidad en el Estatuto de la Oposición, y es partidos que ni son de gobierno ni son de oposición, y quizás en esa neutralidad se puede calificar que hay partidos de centro. Creo que todo esto, más allá de la profundización de la crisis en la Alianza Verde, y más allá de lo que significa para el mismo trámite de la reforma a la salud, arrancamos la nota por lo más novedoso, y es que ante una posible recusación, es decir, ante una acusación y una solicitud de recusación por parte del senador Enrique Gómez, que hizo que se tuvieran que retirar todos los verdes porque están recusados en este momento, recusación que probablemente no va a prosperar, pero que por ahora frena las cosas. Y recusación, pues, ¿por qué? Porque hay un ministro que dice que se les están dando unos cargos para votar de una cierta manera, o lo describe o lo sugiere. No, ustedes vieron la nota, mejor dicho. Esa recusación hará que se entorpezca aún más el paso de la reforma a la salud, y acuérdense que detrás viene la pensional, detrás viene la laboral, detrás viene la de servicios públicos, detrás viene la de educación, es decir, todo el paquete de reformas del gobierno paralizándose por cuenta de esta situación política. Por eso es relevante, no solo porque los verdes están divididos y estas señoras están muy aversas al gobierno, porque el proceso completo de reformas del gobierno está trancándose por cuenta de este mal manejo, y ustedes ven desesperado al ministro del Interior tratando de corregir el curso. Difícil, difícil.
Y es que todo empezó mal, Paula, porque ayer, ¿usted se acuerda de esa canción de Feid que era Azúcar Amargo? Esa canción que usted cantaba cuando era adolescente. Bueno, lo de ayer fue un café amargo, porque fue el presidente Petro, se reunió con el presidente Uribe y no pasó nada. Tiene usted toda la razón, eso estuvo largo, no muy cálido, porque lo que trascendió después es que hubo mucho debate, poco intento de concertación. Bueno, pues al punto que después en las conclusiones claramente se dijo, aquí no llegamos a ningún acuerdo, ellos siguen con su reforma, nosotros creemos que no se necesitan, fue lo que dijo la oposición. Pero aquí les tenemos los detalles de todo lo que pasó en estas más de 4 horas de cafecito. La reunión estaba citada para las 5 de la tarde, hora en la que empezaron a llegar los asistentes. Por parte del gobierno, quienes acompañaron al primer mandatario fueron el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el director de la ADRES, Félix León Martínez, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, los ponentes del proyecto, Marta Alfonso y Alfredo Mondragón, y los representantes David Racero y Olga Lucía Velázquez. En cuanto al expresidente Uribe, cuando llegó a Casa de Nariño, lo dio a conocer por medio de su cuenta X, publicando una obra del maestro Fernando Botero. Casa de Nariño, la monja que dejó finalmente el maestro Botero. Por parte del uribismo estuvieron los representantes y senadores de la Comisión Séptima, Andrés Forero, Juan Felipe Corzo y Alirio Barrera. También estuvieron los senadores Paloma Valencia y Carlos Meisel. La reunión inició exactamente a las 5:45 y terminó hacia las 9:10 de la noche, en la que si bien hubo diálogo, no se llegó a algún acuerdo. Por su parte, Carlos Meisiel, vocero del Centro Democrático, dio a conocer que durante el encuentro el partido pidió al gobierno retirar el proyecto del Congreso. Nosotros insistimos en que la reforma no es necesaria y para las cosas que quiere implementar el gobierno no se necesita poner en riesgo todo el sistema. En eso nos seguimos manteniendo y nos vamos a seguir manteniendo. El segundo en salir fue el representante Alfredo Mondragón, quien reiteró que no se necesitan los votos del Centro Democrático para sacar adelante en el Congreso de la República la reforma a la salud. Yo creo que esa es una pregunta muy fácil de resolver. El Centro Democrático tiene alrededor de 20 representantes a la Cámara. La Cámara tiene más de 180, entonces el cálculo matemático creo que responde fácil la pregunta. No, realmente nosotros, recuerden ustedes que decían que no alcanzábamos ni a presentar la reforma, después que no pasaba en la Comisión Séptima, después que no avanzaba en la plenaria y hoy tenemos más del 60% de la reforma aprobada. Al único acuerdo que se llegó en esa reunión es que si es necesario, el gobierno y la oposición se seguirán tomando un café. El gobierno está abierto a seguir tomando café con nosotros y nosotros con el gobierno, pero cada uno con sus tesis y cada uno con sus posiciones. Dejamos explícito la intención de seguir tomándonos tintos, aromáticas, todo lo que convenga para buscar espacios de coincidencia, pero también para decir francamente qué es lo que consideramos que hay que reparar, cuáles son problemas estructurales, pero también para reconocer que los avances tienen que mantenerse. Yo creo que tenemos unos 2 o 3 bultos de café muy bueno para seguir tomando tinto, porque yo creo que para eso estamos, para a través de un psicoactivo como es el café, podamos nosotros continuar muy entusiasmados en el diálogo y el entendimiento para tener la mejor reforma de salud que está esperando el pueblo de Colombia. Y en medio de los tintos y la comida también hubo percances de salud. Tengo epistasis, o sea, como creo que tengo algo de gripa, entonces se me reventó un vasito aquí de la... nos dieron comida también, ¿no es cierto? No solamente ultraprocesados, no, nos dieron arroz con pollo, porque es que aquí hay un grupo muy importante de personas, ¿no es cierto? Aquí están las personas que cuidan al presidente, aquí todo el mundo viene y le ofrecen, hay un número, esto no es para la familia presidencial, todos los días vienen personas muy importantes. Y el presidente Gustavo Petro, pasadas las 10 de la noche, desde su cuenta de X aseguró que están muy definidas las diferencias y los puntos de acuerdo sobre la reforma a la salud. Habló de 3 acuerdos: preparar muchas más personas en ciencias de la salud, impedir que el clientelismo tome hospitales públicos y reconocer la pertinencia de un sistema de salud preventivo. Eso es lo que dijo el presidente sobre la medianoche. También el presidente Álvaro Uribe dio su versión de ese cafecito en Palacio. Y a decir verdad y a juzgar por la historia, creo que esos 3 bultos de café que dice el ministro de Salud que tienen listos, les van a quedar corticos. Aquí está la historia.
El tinto entre el gobierno y el uribismo terminó a altas horas de la noche y con un arroz atollado sobre la mesa. Un plato pesado como el pulso por la reforma a la salud. Por eso lo de anoche no fue un diálogo o dos discursos. Lo de anoche fue un debate dinámico, importante y franco. Ojalá haya dejado reflexiones. Durante la comida, el expresidente Uribe y su bancada expusieron lo que les indigesta del proyecto, la carga ideológica que para ellos tiene la iniciativa. Esto no puede ser una disputa ideológica entre lo público y lo privado. Esto trasciende la disputa ideológica. Aquí lo que está demostrado es que lo público ha fracasado más, que lo privado es más fácilmente mejorable. Pese a la distancia en las posiciones, Uribe reveló que fue un debate sin ofensas y sin agresiones, pero en el que dejaron clara su luz roja de advertencia sobre no acabar con las EPS. Muchas personas creen, no, entonces, como ya no es Uribe, entonces es Mancitico, no va a decir lo que hay que decir. No, uno tiene que hablar con claridad todos los argumentos y yo creo que la mejor contribución a la democracia es hacerlo en buen lenguaje, franqueza pero buen lenguaje, reconocer antagonismos, sin ofensas, sin agresiones. La cena terminó sin acuerdo y sin postre, pero con un ingrediente claro: seguir impidiendo la aprobación de la reforma a la salud. Pero eso no significa que vayamos a ser los tontos útiles del gobierno nacional. ¿Y eso en qué se traduce? Que si el gobierno no es capaz de garantizar que su coalición haga el quórum, nosotros desde el Centro Democrático no lo vamos a hacer. Algunos de los puntos en los que coincide el uribismo y el petrismo son en el fortalecimiento de la atención preventiva y mejorar el salario de los médicos. Pues Paula, Mauricio, los puntos de acuerdo son un buen inicio, pero son lugares comunes. En lo de fondo, en las EPS, ahí donde no hay acuerdo. Y por lo que dice el ministro, por lo que dice el presidente Petro, por lo que dice el presidente Uribe, eso va mucho más allá de la figura del café. Yo creo que aquí sí hay una diferencia ideológica de fondo y yo veo las dos posturas diametralmente opuestas y muy distantes. Yo no soy muy optimista, de verdad, que vaya a haber un acuerdo sobre este tema, realmente. La verdad es que el abismo sí es clarísimo. Ya escuchábamos al expresidente Uribe, él dice, mire, lo público no ha funcionado, lo privado es fácilmente más mejorable. O sea, son visiones completamente distintas de cómo debe funcionar el sistema de salud. Pero creo también, Giovanni Mauricio, que queda una pregunta importante para hacerse, porque decía el representante Mondragón que el 60% de la reforma ya está aprobada. Entonces, que no haya habido humo blanco en este café con el Centro Democrático, pues ¿qué tanto daño le hace a la aprobación de la reforma? Bueno, con el ingrediente adicional que hay que sumarle a los verdes, que si se declaran independientes, pues no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí, yo creo que lo clave está en qué hay en ese 60% que ya está aprobado y qué es lo que queda por aprobar. Lo que queda por aprobar es lo inherente a cómo debe funcionar el sistema y cuál debe ser el rol de lo público y lo privado en el sistema, es decir, los temas más álgidos y más polémicos de la discusión entre el gobierno y la oposición. Y en realidad, los temas más álgidos de la propuesta de cambio de reglas del juego del gobierno. No está aún discutido, ni votado, ni definido el rol de las EPS. Acuérdense ustedes que la propuesta de reforma a la salud, la propuesta de reforma pensional, la actitud en cuanto a las concesiones, todos tienen en común, como política pública, una aversión del gobierno al papel del sector privado en las distintas dimensiones de la vida pública y de las políticas públicas. En todos los casos se está tratando de desplazar al sector privado para tener adentro el sector público en las distintas funciones. Y este no es la excepción. Eso no se ha aprobado y es central. Segundo, no se ha aprobado cuál va a ser el rol final de la ADRES, es decir, quién va a ser el pagador, quién tiene la plata. Hoy la plata pasa por las EPS, la UPC, todas esas jeringonzas que siempre analizamos y que ya a estas alturas casi todo el mundo entiende y casi todo el mundo sabe de qué se trata porque el país no habla de otra cosa, pero en la propuesta y en el proyecto de reforma se dice paga directamente el Estado y ahí hay posibilidad de malgasto, de mal uso de los recursos, de corrupción, etcétera, etcétera.
y quizás en lo único que hay acuerdo hasta el momento es en el papel de la superintendencia, de la supervisión, de la prevención, etcétera, etcétera. Uno de los puntos, 3 puntos que el presidente Petro dijo que había acuerdo el día de ayer, el rol importantísimo de la prevención. Los otros 2, la necesidad de preparar cada vez más personal y la necesidad de trabajar adicionalmente en ajustar cosas del sistema de la salud no inherentes al tema central. Por lo tanto, creo yo que estas reuniones de esta manera no van para ninguna parte, sencillamente porque el gobierno, si ustedes ven, desde el día 1 hasta el día de hoy, no ha cedido casi que ni 1 centímetro en sus aspectos fundamentales. ¿Y eso qué significa? Que parece que no hubieran cambiado las encuestas, que parece que no hubiera cambiado el clima político, que parece que no se hubiera acabado la coalición de gobierno en abril, que parece que no hubiera cambiado de ministro del Interior, que parece que no hubiera cambiado de ministra de Salud, porque todo eso se debería reflejar en la disposición a negociar, a transar y ajustar la propuesta. Y nada de eso lo estamos viendo, y lamentablemente creo que nada de eso lo estamos viendo en ninguna de las otras dimensiones, pensional, laboral, etcétera, etcétera. Le cambio el tercio y tiene que ver con lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Entonces, al cambio climático, a las bellísimas turbulencias de estos días, querida Paula Andrea García, hay que sumarle que están cancelando los vuelos. Y aquí hay 2 versiones. Unos que dicen que es por culpa de la neblina, del viento cruzado, que son los que están trabajando en Aerocivil, y en el Congreso donde están diciendo que eso no es cierto, que la verdad del asunto es que hay pocos controladores aéreos, que faltan. ¿Usted qué averiguó, Paula? Pues esas 2 versiones están vivas. Hablamos con Aerocivil, hablamos también con las voces que del Congreso dicen que esto tiene que ver con los controladores aéreos. Por lo pronto me preocupa su regreso, señor, porque usted tiene que tomar un vuelo y la verdad el Aeropuerto El Dorado sí está presentando demoras. Hasta el momento 600 vuelos han presentado esos retrasos. El colapso ha sido tremendo, pues porque claro, empiezan a represarse y las personas se quejan mucho porque el tema de la reprogramación de esos itinerarios no está fluyendo. Esta es la situación. Las demoras y cancelaciones de vuelos tienen a los pasajeros del Aeropuerto Internacional El Dorado, el más importante del país, durmiendo y esperando en los pasillos. Yo vengo a Santa Marta, tuve un retraso, mi vuelo salió a las 5:30 de la tarde y salió a las 8 de la noche y yo voy para Madrid, España. Cuando quise llegar acá, perdí el vuelo. La granizada y la tormenta eléctrica de ayer, sumada a la neblina y a los vientos cruzados, generaron demoras en cerca de 600 vuelos. Más de 23.000 viajeros resultaron afectados. Incluso este jueves aún persistían algunas demoras en servicios a Cúcuta y Montería. Lo más cruel es que no le avisan a uno, sino ya sobre el tiempo. Ya sobre el tiempo es que le avisan a uno. Entonces no le queda a uno suficiente tiempo de acomodar los compromisos que uno tiene en sus ciudades. Se retardó media hora de Santa Marta acá y después de acá otra media hora en el avión parados. Con la piedra aún fresca por la espera, los afectados conocieron la explicación de Sergio París, director de la Aeronáutica Civil, que vino acompañada de varios consejos. Tienen que entender que eso es una realidad. Y si esto lo que sirve es para comprender y sentir que es verdad, pues hombre, aprendamos con ciertos tips a manejarnos en un entorno así, levantarnos y mirar la meteorología. En la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, Víctor Manuel Salcedo, del partido de la U, dio a conocer otra versión. La razón que están esgrimiendo de factores meteorológicos es parcialmente cierta. Pero lo que no se le ha dicho al país es que hoy en Colombia hay la mitad de los controladores aéreos que debería tener el país, que necesita 799 controladores y cuenta con la mitad. Se están doblando en los turnos y está en riesgo hoy la seguridad de los pasajeros. En lo mismo coincide Martín Peñalosa, del Sindicato de Trabajadores de la Aerocivil. Hay un déficit de personal que se ha venido anunciando desde hace muchos años, controladores de tránsito aéreo, técnicos aeronáuticos, bomberos aeronáuticos. París sería citado un debate de control político por el tema del Dorado. Y habrá que buscar mejores proveedores de información meteorológica, más radares meteorológicos en el Amazonas, seguramente y en otros sitios donde se generan estos fenómenos, para tratar de tener
más conciencia de lo que va a pasar. La falta de administración de este señor Sergio Pari Mendoza no previó que a los funcionarios que son personal aeronáutico, son licenciados y que tocaba renovarles las licencias. La coyuntura se da en pleno inicio de la temporada de vacaciones. Nos retrasaron el vuelo, era para las 11:30 y afortunadamente nos asignaron el de la 1:30, pero no nos dijeron por qué. Los traumatismos en los vuelos no solo afectan a los hombres de negocios o a los extranjeros, podrían también quitarle la oportunidad de conocer el mar y de montar en avión por primera vez a mujeres como Ana, una humilde madre que encontramos esperando y en el colmo de los nervios. ¿Qué expectativas tienes? ¿Conocer el mar? ¿Cómo te lo imaginas? Ay, no, eso es un sueño muy bueno, conocer el mar muy bueno. Yo me imagino, mejor dicho, muy bien. Las aerolíneas le recomiendan a los usuarios seguir sus redes sociales y llegar con tiempo al aeropuerto. Mire, ese es el panorama del Aeropuerto Internacional El Dorado y es bastante preocupante. No solamente pasa allá, pasa en otros aeropuertos, Paula. Pero yo, para la discusión, lo que está diciendo el señor París, esa charla motivacional, creo que no viene al lugar. Aquí lo que hay que hacer es pararle muchas bolas a lo que está diciendo el sindicato, a lo que están diciendo en el Congreso, porque si no hay suficientes controladores aéreos, es un tema de seguridad nacional. Es un tema sumamente delicado. Yo creo que el señor París debe concentrarse en eso y contarle al país si hay o no hay suficientes controladores y si tenemos o no tenemos los servicios de radar que se necesitan hoy en día para estar a la par de los cambios que tiene el cambio climático, valga la pena la redundancia, porque si no estamos preparados vamos a tener un colapso aéreo en los servicios justo en la época de vacaciones. Usted no sabe cómo está el aeropuerto de Cartagena, está lleno, están llegando turistas, pero por montones, así en todas las ciudades porque ya empezaron las vacaciones. Eso le iba a decir justamente yo, que esa es la perla de la noche. Es gravísimo que nos estemos enterando justo en este momento cuando se viene una temporada que yo creo que es de las más altas del año, que son las épocas de vacaciones justamente de fin de año. O sea que lo que se espera, si esto no se soluciona, que tendría que solucionarse en un par de semanas, lo cual no parece viable, el colapso va a ser tremendo. Y además es increíble que un hub, que un centro de conexión, como es el aeropuerto El Dorado, porque es que no estamos hablando de una terminal aérea cualquiera, pues no hayan los suficientes controladores aéreos y que esté sucediendo todo esto que está pasando, Mauricio. Aquí hay una situación lamentable y es que en un tema tan importante como este, habrá gente que no vuela nunca en el año y dirá, pero ¿qué importancia tiene eso? Tiene la importancia de la seguridad aérea, ni más ni menos, que involucra vidas. En un tema tan importante como este, no hay una versión única, están las versiones encontradas que ustedes han visto. Y eso es una desgracia, porque en cualquier tema de política pública, en cualquier tema de interés público, de grandes implicaciones, donde no haya una autoridad con la suficiente credibilidad, pues la opinión pública, nosotros, ustedes en sus casas, quedamos sencillamente tratando de armar versiones. Y tratando de armar los pedazos de las versiones, uno se encuentra con dos problemas distintos, pero que confluyen en esta semana. Un problema de tipo estructural que se ha dicho desde hace rato y es la insuficiencia de controladores aéreos. No es la primera vez que se habla de no de esa proporción me parece, la cifra es escandalosa, que se necesitarían 799 y hay la mitad, es decir, antes se hablaba de insuficiencia de controladores aéreos, pero no en tal magnitud, pero ese es un tema que habrá que ver. Técnicamente habrá que ver desde el punto de vista de la remuneración, de cómo se está operando las horas que tienen que trabajar, dobletear, como se dice vulgar y popularmente, que es tener doble turno. Un controlador aéreo es la mayor irresponsabilidad del mundo, es como dobletear a un cirujano del corazón. Háganme ustedes el favor, de quien depende las vidas, eso hay que analizarlo y hay que mirarlo. Pero decir que lo que está pasando esta semana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y en otros aeropuertos del país es por este problema estructural, es no reconocer que hace una semana, 2 semanas, 3 semanas las cosas estaban normalmente. Es decir, si el problema es estructural de controladores aéreos, ¿por qué ahora se manifiesta de esta manera? ¿Qué sí ha pasado esta semana? Claramente problemas de clima. Permítanme meterme en el anecdotario personal. Esta semana yo he tenido con el de mañana que voy a Cartagena, allá a ver si Giovanni se viene o no se viene a la capital de la República y a estos estudios, 3 vuelos en esta semana. Y los 2 que llevo hasta el momento
han tenido aproximación, uno al aeropuerto de Río Negro y otro al aeropuerto del Dorado, y vuelta a dar vueltica. Eso que es de lo más fascinante que hay fuera de la montaña rusa del Salitre en Bogotá. Eso de aproximarse y de repente ver que se sube y que se demora como 5 minutos el piloto en explicar. Problemas de clima, bancos de niebla, y eso ha estado sucediendo. Los vuelos en Bogotá, muchos están teniendo que aterrizar no por el occidente, que es la sabana de Bogotá lindísima de las vaquitas, sino dándole la vuelta a través de la ciudad. Y eso no tiene que ver con controladores aéreos, tiene que ver con situación del clima. Creo que lo más importante para todos nosotros es que nos digan cuál es cada problema, cuáles son sus implicaciones en cada momento y se resuelva cada uno de lo que debe ser. Pero mezclar aquí las dos cosas creo que no le conviene a nadie y mucho menos confundir a la opinión pública, que en últimas es la que pone en riesgo su vida al ir o no ir en un vuelo que puede estar mal controlado.